En un futuro lejano, la humanidad había extendido su alcance a través de las estrellas, explorando y colonizando innumerables planetas. Entre ellos estaba Zara 9, un mundo desolado y peligroso utilizado como prisión galáctica. El planeta era el hogar de los criminales más notorios del universo, monstruos y criaturas que representaban una amenaza para la sociedad civilizada. Era un lugar donde solo los fuertes sobrevivían incluso los seres más endurecidos temían un nombre por encima de todos los demás. Zira, la bestia. Exiliada, Zer era una figura enigmática. Historia. Envuelta en misterio y historias de terror. De sus hazañas repartidas por galaxias, que la pintaban como una temible guerrera, capaz de una destrucción inimaginable. Alguna vez había sido protectora de su propio mundo, un lugar conocido por su paz y cultura avanzada. Sin embargo, un evento catastrófico, una guerra que amenazó con aniquilar su hogar, la obligó a hacer una elección que se negó a participar en él. Conflicto. Zero fue tildada de traidora por su gente y exiliada a Zara N9. Los detalles de sus crímenes eran conocidos solo por unos pocos, pero las leyendas crecieron con el tiempo, convirtiéndola en un monstruo a los ojos de muchos. Su nuevo hogar era una fortaleza, construida en la ladera de un imponente acantilado, con vistas a un paisaje árido. Los habitantes de Zara N9, una mezcla de humanos, marginados, criminales y especies alienígenas, se habían forjado una dura existencia en el planeta en el que vivían. Asentamientos destartalados que se ganaban la vida a duras penas a la sombra de la fortaleza mientras los otros prisioneros y criaturas vagaban libremente. La presencia de Zeta estaba marcada por un límite tácito que nadie se atrevía a cruzar por miedo a invocar su ira. La fortaleza era un lugar silencioso, sus pasillos resonaban con los susurros del viento y el gruñido ocasional de una criatura distante. Los aposentos de Zero estaban llenos de reliquias de su pasado, una espada rota, un tapiz descolorido y un pequeño proyector de hologramas que mostraba un recuerdo perdido hace mucho tiempo. De su hogar el holograma mostraba un mundo exuberante y vibrante, un marcado contraste con la sombría de Zara 9. Era un recordatorio de lo que había perdido y el precio que había pagado por sus creencias a pesar de los rumores de su naturaleza monstruosa. Zera estaba lejos de la bestia despiadada que la gente imaginaba. Que era un ser complejo, cargado de culpa y dolor. Su exilio la había despojado de su honor y la había dejado aislada, incapaz de regresar con su gente o encontrar consuelo entre las estrellas. Las pocas veces que se aventuró más allá de su fortaleza lo hizo con cautela. Su presencia enviando oleadas de miedo a través de los asentamientos. Los lugareños la evitaban, susurrando historias de su pasado y las leyendas de su. Una noche, los hijos gemelos de Zara se pusieron de pie y emitieron un resplandor carmesí a través del paisaje. Zera se paró en el balcón de la fortaleza y miró hacia el horizonte, perdida en sus pensamientos. Sus agudos rasgos alienígenas, la explosión, captaron la luz que se desvanecía. Su piel plateada brillaba con un brillo metálico. Sus ojos, de un azul profundo e inquietante, escudriñaron el horizonte como si buscaran algo más allá del Desertico Páramo. En su mano sostenía un pequeño colgante, un recuerdo de su mundo natal, el único vínculo tangible con su pasado. Cuando cayó la noche, una explosión distante rompió el silencio. Una columna de humo se elevó desde el este, seguida por el débil sonido de las sirenas. Zero observó su expresión ilegible. La anarquía del planeta a menudo conducía a tales disturbios, pero algo en esto se sentía diferente. Sintió un cambio en el aire, una perturbación que agitó sus instintos. Con un suspiro, se alejó y se retiró a las sombras de su fortaleza, sin que Zera lo supiera. La explosión fue el resultado de un pequeño aterrizaje forzoso de una nave en la superficie de Zara 9. La tripulación de la nave, que huía de una amenaza desconocida, había abandonado su nave sin saber que un pequeño polizón había quedado atrás. Cuando el polvo se asentó y la noche se hizo más profunda, los miembros de la tripulación superviviente se dispersaron por los asentamientos, dejando
La nave y a su único ocupante, a su destino. En medio del caos, una pequeña figura emergió de los restos. Era Una joven humana de no más de 7 años con ojos abiertos y curiosos y una mirada de miedo. Agarraba un osito de peluche desgastado, su único consuelo en el mundo extraño y aterrador en el que se había encontrado. Su nombre era Lily y no tenía idea de que su llegada pronto cambiaría el curso de la vida en Zara N9 y el destino de la propia bestia exiliada. La explosión y el posterior choque habían enviado ondas a través del duro paisaje de Zara N9. No era frecuente que los recién llegados hicieran una entrada tan dramática. Y los residentes del asentamiento más cercano, conocido como The Fringe, fueron rápidos a investigar. The Fringe era una colección de estructuras de riesgo medio, construidas con materiales rescatados y Rodadas de defensas improvisadas era un lugar donde la ley era lo que el más fuerte pudiera hacer cumplir y la confianza era un bien raro. Los habitantes, una mezcla heterogénea de Harv. humanos y alienígenas, se acercaron cautelosamente al lugar del accidente. Entre ellos había un viejo traidor llamado Arve, conocido por su perspectiva pragmática y su agudo sentido de supervivencia. Arve lideró un pequeño grupo de Siu. miembros de la tripulación. Miraron con recelo su rostro canoso cuando llegaron a los restos. El metal retorcido y los escombros humeantes pintaban un panorama sombrío. La nave había sido un pequeño carguero ahora, apenas reconocible por los impactos. La fuerza Arve y su grupo se desplegaron en busca de cualquier señal de vida. Para su sorpresa, encontraron a Lily entre los restos. Estaba acurrucada dentro de una sección rota de la nave, agarrando con fuerza su osito de peluche. Sus ojos, abiertos por el miedo y la confusión, se encontraron con las miradas endurecidas de los colonos. Por un momento, solo hubo silencio. El aire estaba denso por la tensión. Arve dio un paso adelante. Su voz era áspera pero no cruel. Oi, niño, te lastimaste. Su pregunta rompió el silencio incómodo y Lily sacudió la cabeza, incapaz de encontrar su voz. Había sobrevivido al choque con solo rasguños menores. Un pequeño milagro en sí mismo. Harvla. Estudió por un momento, y luego se volvió hacia los demás. Parecía que la habían dejado atrás. La revelación provocó un murmullo entre la multitud. Zara 9 no era un lugar para una niña, especialmente una tan joven y vulnerable. Los peligros del planeta eran numerosos, desde las criaturas hostiles que vagaban por las tierras salvajes hasta las bandas despiadadas que controlaban los asentamientos. Mientras los colonos debatían qué hacer, una creciente inquietud se apoderó de ellos. Solo sabían de uno que podría interesarse en la niña, y no era un pensamiento reconfortante que la bestia pudiera llevársela. Alguien murmuró apenas lo suficientemente alto para ser escuchado. La palabra envió un escalofrío a través del grupo. Cer, la bestia exiliada, era una figura de miedo y leyenda, mientras que ella se mantenía en secreto. Su presencia era un recordatorio constante de los peligros que acechaban a Zara Nine. La idea de ofrecerle a la niña parecía una desesperado acto de autoconservación y una forma potencial de apaciguar a la misteriosa figura. Arve frunció el ceño, claramente incómodo con la sugerencia. No sabemos qué podría hacer, advirtió, pero su voz carecía de convicción. Los colonos estaban divididos, desgarrados entre su miedo a Zira y su falta de voluntad para abandonar a una niña a un destino tan incierto. Mientras discutían, Lily observó con los ojos muy abiertos, agarrando su oso como si fuera su salvavidas. Al final la practicidad ganó sobre la compasión. Los colonos, impulsados por sus propios miedos y las duras realidades de su mundo, decidieron dejar a Lily al borde del territorio Cer, que esperaban que la bestia la acogiera o al menos no la dañara. Era una apuesta. Pero en un lugar como Zara N9 la supervivencia a menudo se reducía a tomar riesgos. Al amparo de la oscuridad, Arve llevó a un pequeño grupo al límite del territorio de Zira. Llevaban a Lily, que había permanecido en silencio durante todo el viaje. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y resignación. El grupo se detuvo al borde de un bosque denso donde los árboles se retorcían en formas antinaturales, sus ramas arañaban el cielo. Era el umbral de la amenaza para el dominio de los Zergs, un lugar que pocos se atrevían a cruzar. Arve se arrodilló ante Lily, su expresión se suavizó. «Quédate aquí, chico, alguien algo te encontrará», dijo Rose, no sin amabilidad.
Dudó y luego colocó una pequeña bolsa de suministros a su lado. No era mucho, algo de comida, agua y una manta, pero era todo lo que podían prescindir. Le hizo un gesto con la cabeza y Rose se puso de pie, haciendo una señal a los demás para que se fueran mientras los colonos se retiraban. Lily se quedó sola al borde del bosque, las sombras se profundizaban a su alrededor. Agarró a su oso en la pequeña bolsa, su corazón latía con fuerza en su pecho. No tenía idea de lo que la esperaba. Solo que estaba sola en un planeta extraño y peligroso. Las lágrimas brotaron de sus ojos pero parpadeó para contenerlas. Decidida a ser valiente mientras tanto en lo profundo de su fortaleza, Cera sintió un cambio sutil en el aire. Sus sentidos agudizados por años de aislamiento y supervivencia detectaron la presencia de algo nuevo. Hizo una pausa. En su meditación nocturna sus ojos se entrecerraron mientras se concentraba en la perturbación. Había una energía desconocida, débil pero distinta, que atraía su atención. La curiosidad se apoderó de ella. Zarra Rose salió de su cámara de meditación y descubrió su armadura, un elegante diseño alienígena que se fundía con su forma. Se movió silenciosamente a través de la fortaleza, sus pasos seguros y decididos. Cuando llegó al salón principal, hizo una pausa, su mirada fija en la puerta que conducía al mundo exterior. Dudó y luego la abrió. Entrando en la noche, el bosque se vislumbraba ante su oscuro dosel. Oscureciendo el cielo, Cera inhaló profundamente. Sus sentidos agudizados captaron el Debil aroma de algo humano intrigado. Zara. Siguió el aroma sus movimientos, elegantes y silenciosos. Mientras se acercaba al borde de su territorio, vio una pequeña figura acurrucada cerca de una arbolera. Una niña humana pequeña y de aspecto frágil. Cera inclinó la cabeza estudiando a la niña con una mezcla de curiosidad y cautela. La niña parecía no darse cuenta de su presencia. Demasiado preocupada por su propio miedo, los ojos de Zara, brillando débilmente en la oscuridad, se suavizaron mientras observaba. No había malicia en su mirada, solo una profunda tristeza tácita. Por primera vez en años, Cer sintió un estremecimiento de emoción, una inesperada punzada de empatía. Cuando se acercó, su forma emergió de las sombras. Lily. Miró hacia arriba, sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la alta figura de piel plateada frente a ella. Hubo un momento de silencio, una pausa sin aliento mientras las dos se miraban fijamente. Cer se arrodilló y se puso al nivel de Lily. Extendió su mano justo por encima del hombro de la chica. Lily se estremeció, pero no la apartó. Su mirada se fijó en Cer. Los ojos del alienígena, de un azul profundo y llenos de una intensidad tranquila, no representaban ninguna amenaza. Lentamente, Cer colocó su mano sobre el hombro de Lily, un gesto de tranquilidad. El miedo de Lily se fundió en algo más, curiosidad, tal vez incluso un rayo de esperanza. Sintió una extraña conexión con este ser, como si compartieran un entendimiento tácito. Por un breve momento, los límites entre ellas se desdibujaron y simplemente eran dos almas perdidas que se encontraban. Consuelo en la presencia del otro. Cera se puso de pie, tomó una decisión, le hizo un gesto a Lily para que la siguiera y la chica dudó solo por un momento antes de dar un paso adelante. Juntas caminaron hacia el bosque. La oscuridad los tragó. Por completo la noche estaba en silencio salvo por el suave susurro de las hojas y el llamado distante de las criaturas nocturnas. Mientras desaparecían en las sombras, los residentes de Zara N9 solo podían preguntarse qué destino les esperaba a la chica y a la bestia exiliada en los días venideros. Los susurros se extenderían por los asentamientos. Cuentos de la bestia y la chica que se atrevió a acercarse a ella, pero por ahora, mientras las estrellas brillaban en el Lonely Planet, comenzaba un nuevo capítulo, uno que ni Cer ni Lily podrían haber anticipado. La primera luz del amanecer se filtró a través del denso dosel del bosque, arrojando un suave resplandor. Sobre el suelo el aire era fresco, llevando el aroma terroso del bosque. Cera llevó a Lily más adentro de su territorio. Su camino serpenteaba a través de árboles imponentes y maleza espesa. Los pequeños pasos de Lily crujieron suavemente sobre las hojas caídas que su osito de peluche agarraba firmemente en sus brazos. Cer se movía con una gracia silenciosa, sus ojos y oídos sintonizados con los sonidos sutiles del bosque. Miró hacia atrás a Lily ocasionalmente, asegurándose de que la niña mantuviera La fortaleza.
En pie a pesar de su miedo y agotamiento Lily. Siguió con pasos decididos su curiosidad sobre el extraterrestre creciendo con cada momento que pasaba después de lo que parecieron horas llegaron a la fortaleza. Era una estructura masiva tallada en el lado de un acantilado con paredes que parecían fundirse a la perfección con la roca enredaderas. Y partes cubiertas de musgo le daban una apariencia antigua casi mística. Cer llevó a Lily a través de la gran entrada. Las pesadas puertas crujieron mientras cerraron. Detrás de ellos, dentro de la fortaleza, estaba sorprendentemente cálido y acogedor el salón principal estaba iluminado por una suave luz ambiental que emanaba de cristales incrustados en las paredes. El espacio estaba lleno de reliquias y artefactos del mundo natal de Cira. Hermosos diseños intrincados que hablaban de una cultura empapada de arte e historia. Los ojos de Lily se abrieron cuando contempló la vista. Su miedo olvidó momentáneamente. Cer guió a Lily a una pequeña cámara al lado del salón principal. La habitación era acogedora con una cama simple, una mesa y algunas sillas. Una ventana grande ofrecía una vista del bosque exterior dejando entrar la luz natural. Cer le hizo un gesto a Lily para que se sentara en la cama. Y la niña obedeció, todavía agarrando su oso. El extraterrestre se arrodilló ante ella, estudiándola con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Estás herida?, Cer preguntó con su voz suave pero resonante. Era la primera vez Lily la había oído hablar y estaba sorprendida por el tono gentil. Lily negó con la cabeza. No, estoy bien, respondió con su voz pequeña pero firme. Gracias por ayudarme. Cer asintió con una leve sonrisa. Tirando de las comisuras de su boca. De nada, dijo simplemente. Se puso de pie y se dirigió a un pequeño armario, sacó algo de comida y agua y se los entregó a Lily, quien los aceptó agradecida mientras Lily comía. Cero la observaba con su mente corriendo con preguntas. ¿Por qué los colonos la habían dejado aquí? ¿Qué había pasado con su familia? Y, lo más importante, ¿qué debía hacer con esta niña a pesar de su exilio y la reputación de temible que se había ganado? Cer sintió un extraño parentesco con Lily. Vulnerabilidad e inocencia de la niña despertaron algo profundo dentro de ella, un instinto protector que había pensado durante mucho tiempo que estaba enterrado. Los días se convirtieron en semanas y la presencia de Lily se convirtió en algo natural. Parte de la vida diaria de Cira. El extraterrestre le enseñó sobre el bosque, le mostró qué plantas eran seguras para comer y cuáles evitar, le presentó a las diversas criaturas que habitaban el bosque, le enseñó cómo leer su comportamiento y respetar su territorio. A cambio, Lily compartió historias de sus propios cuentos de la Tierra, su familia y las aventuras con las que había soñado. A pesar del miedo y la vacilación iniciales, creció un vínculo entre ellos. Cer se encontró abriéndose a la niña y compartiendo historias de su propio pasado, su mundo natal y las razones de su exilio. Lily escuchó con asombro, con los ojos muy abiertos. Su imaginación juvenil pintaba imágenes vívidas de los paisajes alienígenas y el batallas épicas. Cer describió una noche mientras estaban sentados junto al fuego en el salón principal. Lily miró a Cer con una expresión pensativa. ¿Echas de menos tu hogar?, preguntó suavemente Cer. Pause. Suspiró, sus ojos reflejando las llamas parpadeantes. Todos los días, admitió. Pero he encontrado algo de paz aquí y ahora contigo recuerdo las cosas buenas que dejé atrás. Lily sonrió, su pequeña mano extendiéndose para tocar a Cer. Me alegro de haberte conocido, dijo simplemente. A medida que pasaban los días, los residentes de Zara N9 comenzaron a notar el cambio. Vieron menos la temible presencia de Cira y más las curiosas interacciones lúdicas. Entre ella y Lily, los susurros se extendieron por los asentamientos, las historias de la bestia domada por la inocencia de un niño. Algunos lo vieron con sospecha, otros con un rayo de esperanza. Un día un grupo de los colonos liderados por Arbe se aventuraron más cerca del territorio de Cira. Llevaban suministros y regalos, una tentativa de ofrenda de paz. Arbe, que representaba el lado más pragmático de la periferia, creía que formar una tregua con Cer podría beneficiar a todos. Se acercaron al borde del bosque, gritando con cautela para anunciar su presencia. Cer y Lily escucharon el llamado y se dirigieron al borde del territorio. Zer esi mantuvo erguida y imponent. Sus instintos protectores en alerta máxima. Mientras que Lily se quedó cerca a su lado.
Arve dio un paso adelante y se inclinó levemente como señal de respeto. Venimos en paz. Comenzó con voz firme. Deseamos ofrecer nuestro agradecimiento por cuidar a la niña y proponer una tregua. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Los ojos de Zeta se entrecerraron mientras consideraba sus palabras. Miró a Lily, quien le dio un asentimiento alentador. Con una respiración profunda, Cer se volvió hacia Arve. Muy bueno, ella dijo que escucharíamos. Los colonos y Cer hablaron durante horas, discutiendo formas de coexistir y ayudarse mutuamente. Acordaron intercambiar bienes e información con Cer, quien le ofreció protección y conocimiento del bosque a cambio de suministros y noticias de los asentamientos. Era una alianza frágil. Pero fue un comienzo, como concluyó. Arve se acercó a Lily. Has causado un gran impacto aquí, dijo con una sonrisa. Nos alegra que estés a salvo. Lily sonrió radiante. Gracias. Señor Arve, estoy feliz aquí con Cer. Con la tregua en vigor, la vida en Zara 9 comenzó a cambiar. Los colonos se volvieron más audaces al aventurarse en el bosque con la guía de Cira, descubrieron nuevos recursos y aprendieron a navegar por los peligros del planeta de manera más efectiva. La alianza, aunque todavía era tentativa, trajo una sensación de esperanza y cooperación que había estado ausente durante mucho tiempo para Cira y Lily. Los días estuvieron llenos de descubrimientos y crecimiento. Cer encontró consuelo en enseñar y proteger a la niña mientras Lily prosperaba bajo su cuidado, volviéndose más fuerte y más segura con cada día que pasaba. El vínculo que compartían era inquebrantable, forjado en el crisol de un mundo duro e implacable, pero a medida que pasaban los meses, un nuevo desafío se vislumbraba en el horizonte. Una nave distante que buscaba recursos y atraída por los rumores de la riqueza oculta de Zarin se dirigía hacia el planeta. Su llegada pondría a prueba la frágil paz y obligaría a Cira y Lily a enfrentar sus miedos más profundos sin que ellas lo supieran. Su viaje estaba lejos de terminar. La verdadera prueba de su vínculo y su resiliencia aún estaba por venir. Mientras las estrellas brillaban sobre Zara N9, una sensación de aburrimiento se instaló sobre el planeta, anunciando las pruebas que les esperaban. La llegada de la nave distante se cernía como una siniestra sombra sobre Zara 9. Era on Mercator. La nave era más grande y más avanzada que cualquier otra que los colonos habían visto en la memoria reciente. La noticia de su llegada se extendió rápidamente, provocando una mezcla de emoción y ansiedad. Entre los habitantes algunos esperaban que trajera suministros y noticias de otros mundos, otros temían que trajera problemas. Cer y Lily no sabían de la inminente llegada hasta que un colono de Defrin llegó sin aliento y en pánico. Corriendo a su fortaleza llevaba un mensaje de Arve instándolos a prepararse para un peligro potencial. Las intenciones de la nave eran desconocidas, pero dada la reputación del planeta era prudente ser cauteloso a medida que avanzaba el día Zero. Observó el cielo desde el balcón de la fortaleza, su expresión pensativa y tensa. Lily se paró a su lado sintiendo la inquietud en el aire. ¿Qué va a pasar?, preguntó Lily con su voz apenas por encima de un susurro. Cer suspiró con la mirada fija en el lejano horizonte. No lo sé, ella admitió, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Se volvió hacia Lily, sus ojos se suavizaron. No importa lo que pase, te protegeré. Lily asintió con una mirada determinada en su rostro. Y seré valiente, prometió. Cuando el sol comenzó a ponerse, la nave descendió a través de la atmósfera del planeta, aterrizando justo fuera de los límites de Defrin, y los colonos se reunieron nerviosamente manteniendo una distancia segura. Mientras la rampa de la nave bajaba, un grupo de mercenarios bien armados emergió, seguido por un hombre con un elegante traje a medida. Se presentó como el capitán Barón, un traidor y emisario de una colonia distante. Barón se dirigió a los colonos, su voz tranquilo y confiado, afirmó ser un amigo que ofrecía comercio y ayuda a cambio de cooperación, pero había un borde oculto en sus palabras, una amenaza sutil que inquietó a los colonos. Habían visto a su tipo antes, hombres que hablaban de paz pero que se ocupaban del poder y el control. Arve dio un paso adelante y habló en nombre de los colonos. Explicó la situación en Zara N9 y mencionó a Cer y Lily con la esperanza de establecer una relación pacífica. Bon escuchó atentamente, entrecerrando los ojos. Al mencionar a la bestia, su curiosidad aumentó. Preguntó por Cer y expresó su deseo de conocerla. Los colonos dudaron, inseguros de las intenciones de Barón. Arve, sintiendo el peligro, trató de disuadirlo, pero Bon insistió. Dejó en claro que no se iría sin ver a la infame bestia exiliada y al niño que supuestamente la había domesticado. Harv.
A regañadientes llevó a Bon y a un pequeño grupo de mercenarios hacia la fortaleza Cer y Lily. Observaron desde la distancia mientras el grupo se aproximaba. Zerk entrecerró los ojos, sus sentidos alerta, podía sentir la tensión en el aire, la amenaza tácita que acompañaba a los recién llegados. Se volvió hacia Lily colocando una mano tranquilizadora en su hombro. Quédate cerca de mi, Cer instruyó. Lily asintió, agarrando su osito de peluche con fuerza mientras Varón y sus hombres entraban al patio de la fortaleza. Se detuvieron en el sitio de Cira. Los mercenarios se movieron inquietos, sus manos flotando cerca de sus armas. Varón, sin embargo, parecía imperturbable. Dio un paso adelante ofreciendo una reverencia cortés. Cer, la bestia exiliada. Bon saludó, su tono respetuoso pero calculador. Es un honor conocerte, Cer. Lo estudió su expresión ilegible. ¿Qué quieres?, preguntó su voz frío y firme. Bon sonrió con un brillo depredador en sus ojos. Vengo con una oferta, comenzó. Estamos dispuestos a llevarnos a la niña con nosotros. Zara 9. No es lugar para una niña y podemos proporcionarle un entorno más seguro, una educación adecuada. Los ojos de Lily se abrieron de miedo e instintivamente se acercó a Cera. La expresión del alienígena se endureció. Sus instintos protectores se encendieron. Ella se queda conmigo, Cer respondió firmemente. La sonrisa de Bonk no vaciló, pero había un filo duro en su voz. ¿Estás seguro de que un niño merece una oportunidad de una vida mejor? Y tú eres un exiliado. ¿Qué futuro puedes ofrecerle? La pregunta quedó flotando en el aire, un desafío y una burla. Cerc, mandíbula apretada, su mente acelerada, sabía que Bon es el tipo oportunista que se aprovecha de los vulnerables. Miró a Lily con el corazón pesada por el peso de la decisión. Ante ella podía ver el miedo en los ojos de la niña, la incertidumbre. Cer había empezado a preocuparse profundamente por Lily, pero también conocía las duras realidades de su mundo. Después de un momento tenso, Cera tomó su decisión y dio un paso adelante. De pie, alta y resuelta, Lily no es una moneda de cambio, afirmó con su voz fría como el acero. Ella se queda conmigo donde está a salvo. La sonrisa de Ben vaciló, un destello de frustración cruzó su rostro. Hizo un gesto a sus hombres, quienes inmediatamente alzaron sus armas. Los colonos que observaban desde la distancia jadearon, la tensión crepitaba en el aire. Arbe dio un paso adelante tratando de intervenir, pero Varón lo silenció con una mirada. Los ojos de Cera brillaron con un fuego frío mientras permanecía de pie protectora frente a Lily. Su postura era una clara advertencia, un recordatorio del poder que ejercía. Los mercenarios dudó, inseguro de si proceder. Sin embargo, Bon no se desanimó. Sabía que una confrontación directa con la bestia podría ser peligrosa, pero estaba dispuesto a correr el riesgo antes de que la situación pudiera escalar aún más. Ruido repentino rompió la tensión de las sombras. Un grupo de colonos emergió armados con armas improvisadas. Se posicionaron entre los hombres de Varón y la fortaleza. Una muestra silenciosa de solidaridad con Cer y Lily. Arbe estaba entre ellos. Su expresión era sombría y decidida. Bon miró a su alrededor evaluando la situación. Estaba en inferioridad numérica y se enfrentaba a un oponente Impredecible. A regañadientes, hizo una señal a sus hombres para que bajaran sus armas. Muy bien, dijo con su voz tensa y con una ira apenas disimulada. Parece que la niña se queda. Zyra permaneció En silencio, con los ojos fijos en Bon. Sabía que él no olvidaría este desaire, pero por ahora la amenaza inmediata había pasado. Se giró para irse, pero no antes de lanzar una última mirada prolongada a Lily. Recuerda esto, advirtió en voz baja y peligrosa. No puedes protegerla para siempre. Con eso, Bon y sus hombres se retiraron, dejando la fortaleza y sus habitantes en un silencio incómodo. Los colonos, aliviados, pero cautelosos, se dispersaron de regreso a sus hogares. Arbe se acercó a Cer y Lily y les ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Lo hiciste bien, dijo con voz cálida. Beck, vigílalos, asegúrate de que no causen más problemas. Zer asintió. Su expresión se suavizó cuando miró a Lily. La niña había permanecido valiente durante toda la prueba.
Su pequeño cuerpo temblaba solo levemente. Zer se arrodilló a su lado y colocó una mano suave en su hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Lily asintió. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Tenía miedo. Ella admitió que él. La voz apenas era más que un susurro, pero sabía que no dejarías que me llevaran. El corazón de Zerk se hinchó con una mezcla de orgullo y tristeza. Atrajo a Lily en un suave abrazo, sosteniéndola cerca. Siempre te protegeré, murmuró con voz suave pero firme. Cuando la tarde llegó, Zer y Lily regresaron a la fortaleza. El encuentro con Barón los había dejado a ambos conmocionados, pero su vínculo era más fuerte que nunca. Sabían que los desafíos que se avecinaban no serían fáciles, pero juntos podrían enfrentar lo que fuera que se les presentara en los días que siguieron. La vida en Zara N9 lentamente regresó a una apariencia de normalidad. Los colonos permanecieron vigilantes, cautelosos del posible regreso de Bon. Zer continuó vigilando a Lily, enseñándole más sobre la supervivencia y las formas del mundo. La niña se hizo más fuerte y más segura. Su vínculo con Zira se profundizó con cada. El día que pasó para hacer la experiencia había sido un recordatorio de las duras realidades, de su exilio y los peligros que acechaban. Más allá de las estrellas, pero también le había mostrado la fuerza de la conexión que había formado con Lily, una conexión que trascendía sus diferencias y las circunstancias de su encuentro mientras estaban juntas en el balcón mirando las estrellas. Lily miró a Zer con una sonrisa. ¿Crees que alguna vez nos iremos de Zara 9? Preguntó con su voz llena de esperanza. Zer miró a la niña, sus ojos reflejando las brillantes constelaciones. De arriba tal vez algún día, respondió con una leve sonrisa en sus labios, pero por ahora nos tenemos la una a la otra y eso es suficiente. Las estrellas seguían brillando brillantemente sobre Zara 9, un testigo silencioso del vínculo entre la bestia exiliada y la pequeña niña humana. Su viaje estaba lejos de terminar, pero mientras estuvieran juntos sabían que podían enfrentar cualquier desafío que el universo pudiera ponerles en el camino. El futuro era incierto, pero lo enfrentaron con valentía, esperanza y la inquebrantable fuerza de su amistad.